¿Crees que ya lo sabes todo sobre dinosaurios? Seguro que sí. Hasta que te das cuenta de que hay un mundo oculto, lleno de criaturas fascinantes que nunca llegaron a ser estrellas de cine. Olvídate por un momento del temible Tyrannosaurus Rex o del poderoso Triceratops. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio inexplorado, lleno de personajes que el tiempo y la fama dejaron de lado. Prepárate para conocer a las criaturas olvidadas del Mesozoico. Aquellos dinosaurios que, a pesar de no tener los reflectores sobre ellos, desarrollaron habilidades y comportamientos tan asombrosos como inesperados. El Yutyrannus wally es un dinosaurio que ha captado la atención de los paleontólogos por un detalle que lo hace especial en el mundo de los tiranosaurios. Su cuerpo estaba cubierto de plumas. Este tirano emplumado vivió hace aproximadamente 125 millones de años, durante el período Cretácico, en lo que hoy conocemos como el noreste de China. Su nombre, que significa tirano emplumado hermoso, combina términos en mandarín y latín, y es una descripción precisa para este depredador de unos 8 metros de largo y más de 1 tonelada de peso. Uno de los aspectos más llamativos del Yutyrannus es que es el tiranosauroideo con plumas más grande que se ha encontrado hasta ahora. Este descubrimiento desafió las nociones previas de que solo los dinosaurios más pequeños podían tener plumas para regular su temperatura. Las plumas de Yutyrannus probablemente no le permitían volar, pero sí le habrían sido útiles como aislante en el clima templado y estacional de su entorno. Este hallazgo ha hecho que muchos investigadores reconsideren si incluso los tiranosáuridos más grandes, como el famoso Tyrannosaurus Rex. En cuanto a su apariencia, el Yutyrannus tenía un cráneo robusto y lleno de dientes afilados, perfectos para desgarrar carne. Aunque no era tan enorme como el T-Rex, se cree que el Yutyrannus cazaba en grupos, algo poco común en los tiranosaurios, y esta estrategia de caza en manada podría haberle dado ventaja sobre presas de gran tamaño. Los fósiles hallados muestran que vivía en zonas cercanas a cuerpos de agua, donde habría tenido acceso a una variedad de herbívoros para cazar. En esa misma región convivía con otros dinosaurios, lo que sugiere que había una rica diversidad de especies en su ecosistema. Además, su hallazgo en China ayudó a resaltar el papel de Asia en la evolución de los tiranosaurios y de los dinosaurios emplumados en general. La preservación excepcional de fósiles en esa región ha permitido a los científicos descubrir detalles fascinantes sobre su vida. Las plumas del Yutyrannus, por ejemplo, se preservaron en un estado impresionante, lo cual es raro en fósiles tan antiguos. El Yutyrannus ha abierto una puerta a nuevas preguntas sobre cómo los dinosaurios evolucionaron para adaptarse a diferentes climas. En lugar de un aspecto aterrador, esta especie podía haber tenido una apariencia más suave debido a sus plumas, algo que rompe los estereotipos de los tiranosaurios como depredadores de piel dura y escamosa. Este aspecto acogedor no le quitaba lo peligroso. Sigue siendo uno de los carnívoros más letales de su tiempo. Sin duda, el descubrimiento de Yutyrannus ha cambiado la manera en que vemos a los grandes depredadores del pasado, mostrando que incluso los gigantes podían ser suaves en su apariencia, pero implacables en su caza. ¿Te está gustando lo que ves? Pues no olvides suscribirte. Nos hemos propuesto la meta de alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que acabe el año y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a esta comunidad y hagamos crecer este canal juntos. El Torosaurus latus es un ceratópsido que vivió durante el período Cretácico tardío, hace unos 66 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Aunque no es tan conocido como su pariente el Triceratops, el Torosaurus es fascinante en sí mismo, especialmente por las características distintivas de su cráneo, que lo convierten en uno de los dinosaurios más enigmáticos de su época. El nombre Torosaurus, que significa lagarto perforado, hace referencia a los grandes agujeros u órbitas en su escudo craneal, que es uno de los más grandes que se ha descubierto en cualquier animal terrestre. Este escudo, que podía medir hasta 2,6 metros de largo, tenía enormes fenestras, orificios, que lo hacían más liviano sin sacrificar resistencia. Los científicos creen que esta estructura pudo haber sido utilizada para atraer parejas o para el reconocimiento dentro de su especie, similar a cómo los pavos reales usan sus plumas. Sin embargo, también podría haber servido como una forma de mostrar dominancia o intimidar a otros herbívoros o posibles depredadores. Un debate en la paleontología en los últimos años ha sido la relación entre Torosaurus y Triceratops. En un momento, algunos científicos sugirieron que el Torosaurus podría ser en realidad un Triceratops adulto, que había pasado por cambios en su cráneo a medida que envejecía.
Esta teoría generó polémica, pero estudios posteriores sugieren que aunque ambos dinosaurios comparten un linaje cercano, probablemente eran especies distintas. Las diferencias estructurales en el escudo y los cuernos hacen pensar que, aunque compartían un antepasado común, cada uno tenía su propia identidad dentro del ecosistema. En cuanto a su apariencia y tamaño, el Torosaurus era un dinosaurio de gran porte, alcanzando entre 7,5 y 8 metros de longitud, y pesando hasta 9 toneladas. Su cuerpo robusto y su cráneo adornado con cuernos largos y un escudo óseo le daban una presencia imponente. Este escudo no solo era vistoso, también podía proteger su cuello y parte de su espalda de ataques de depredadores como el Tyrannosaurus Rex, con quien compartía territorio. Este herbívoro probablemente se alimentaba de vegetación baja y de plantas duras gracias a su pico en forma de tijera, ideal para desgarrar hojas y ramas de árboles y arbustos. La disposición de sus dientes, que se reemplazaban constantemente, le permitía triturar grandes cantidades de materia vegetal, lo que era necesario para satisfacer las demandas energéticas de su gran tamaño. El Torosaurus vivía en un ecosistema diverso, donde interactuaba con otros herbívoros y con depredadores temibles. Los restos fósiles de Torosaurus sugieren que probablemente se movía en grupos, lo que le habría proporcionado una mayor protección y facilitado la búsqueda de alimento en áreas extensas. Esta organización social pudo haber sido clave para su supervivencia en un ambiente lleno de desafíos. Cada descubrimiento fósil acerca de este lagarto perforado nos da nuevas pistas sobre cómo vivieron y evolucionaron los ceratópsidos en sus últimos días antes de la extinción masiva que acabaría con los dinosaurios. Los Heterodontosauridae son una familia de dinosaurios que, aunque de pequeño tamaño, ofrecen pistas fascinantes sobre la evolución temprana de los ornitisquios. Son un orden de dinosaurios caracterizados principalmente por tener una pelvis similar a la de las aves. Los Heterodontosauridae vivieron durante el período Jurásico temprano, hace alrededor de 200 millones de años, y sus fósiles se han encontrado en diversas partes del mundo, como África y Asia. Dos de los géneros más conocidos de esta familia son Heterodontosaurus y Pegomastax, ambos con características únicas que los hicieron sobresalir en sus ecosistemas. El nombre Heterodontosauridae significa lagartos de dientes diferentes, lo cual es muy apropiado, ya que los miembros de esta familia presentaban una extraña combinación de dientes que normalmente no se encuentra en los herbívoros. En particular, tenían dientes frontales en forma de incisivos, más comunes en mamíferos, y caninos grandes, parecidos a colmillos, que sobresalían de la mandíbula. Estos colmillos no se usaban para cazar, sino que probablemente servían para defenderse o para pelear por territorio o parejas. También se especula que estos dientes afilados podrían haber sido útiles para alimentarse de insectos o de otros alimentos duros, lo que sugiere que estos dinosaurios podían tener una dieta variada. El Heterodontosaurus, el miembro más conocido de esta familia, era un dinosaurio pequeño que medía poco más de 1 metro de largo. A pesar de su tamaño, poseía una serie de adaptaciones que le permitían sobrevivir en un ambiente lleno de depredadores más grandes. Tenía una estructura esquelética ligera y ágil, con patas traseras largas que le permitían moverse rápidamente y evadir a sus enemigos. Sus brazos eran bastante cortos, pero contaban con manos que posiblemente le ayudaban a manipular la vegetación de la que se alimentaba. Un aspecto interesante de Heterodontosaurus es que algunos estudios sugieren que pudo haber tenido mejillas musculares, una característica poco común en los dinosaurios de su época. Estas mejillas podrían haberle permitido masticar su alimento de manera más eficiente, reteniéndolo en la boca y facilitando una mejor digestión, lo cual es un rasgo avanzado para un dinosaurio de su tamaño y época. Por otro lado, Pegomastax, otro heterodontosáurido, presenta una apariencia aún más inusual. Su nombre significa mandíbula fuerte, y con razón. Este pequeño dinosaurio de menos de 60 centímetros de longitud tenía dientes adaptados para triturar material vegetal duro. Su mandíbula estaba equipada con dientes en forma de cincel, lo que le daba un aspecto algo similar a un roedor. Además, contaba con los mismos colmillos grandes y puntiagudos que caracterizan a su familia, lo que lo convierte en un dinosaurio con una sonrisa intimidante. Una teoría fascinante sobre Pegomastax es que su coloración podría haber sido brillante, similar a la de algunos reptiles y aves modernas. Esta coloración le habría servido para advertir a los depredadores de sus colmillos, que aunque pequeños, podían dar un buen mordisco si se sentía amenazado. Aunque solo es una hipótesis,
La posibilidad de que Pegomastax tuviera colores vibrantes añade una dimensión interesante a la imagen de los heterodontosáuridos. La evolución de esta familia de dinosaurios nos ofrece una ventana a los cambios que estaban ocurriendo entre los ornitisquios en sus primeros pasos en el árbol evolutivo. A pesar de su pequeño tamaño, su morfología y sus adaptaciones reflejan una complejidad sorprendente. No solo eran ágiles y adaptables, sino que además parecían tener características que se adelantan a rasgos observados en dinosaurios más avanzados, lo que los convierte en piezas importantes para entender cómo los dinosaurios herbívoros se diversificaron y se adaptaron a diferentes nichos ecológicos. El Concavenator corcovatus es un dinosaurio que, aunque no tan famoso como otros grandes depredadores de su época, tiene un lugar especial en el estudio de la evolución de los dinosaurios carnívoros. Este dinosaurio, que vivió hace aproximadamente 130 millones de años durante el Cretácico temprano, fue descubierto en lo que hoy es España, en la provincia de Cuenca. Su nombre, que significa cazador con joroba, hace referencia a una estructura ósea inusual en su espalda, que es uno de los rasgos más destacados de este dinosaurio. Lo que más atrae la atención sobre el Concavenator es una extraña y misteriosa joroba ubicada en la región dorsal de su columna vertebral. Esta joroba es en realidad un par de espinas neurales alargadas que sobresalían de su espalda. Aunque su función exacta sigue siendo tema de debate, se han propuesto varias teorías. Algunos científicos sugieren que podría haber servido para almacenar grasa, lo que ayudaría a este dinosaurio a sobrevivir en condiciones más áridas o con menos alimento. Otra teoría es que esta estructura podría haber tenido un papel en la regulación térmica, ayudando a mantener la temperatura corporal en un rango óptimo. Además, algunos creen que podría haber sido una característica utilizada para atraer a potenciales parejas o para exhibir dominancia frente a otros individuos de su especie. En cuanto a su tamaño y características físicas, el Concavenator era un carnívoro de tamaño mediano, que medía alrededor de 6 metros de largo y pesaba entre 500 y 700 kilogramos. Su cuerpo era alargado y ágil, con largas patas traseras que le permitían correr rápidamente para capturar presas. Como otros dinosaurios más pequeños o incluso reptiles y mamíferos primitivos, su estructura de cráneo sugiere que tenía un sentido del olfato bien desarrollado, lo que le habría permitido detectar a sus presas a distancias considerables. Una característica interesante del Concavenator es que pertenece a la familia de los celofísidos, un grupo de dinosaurios carnívoros que, aunque no son tan conocidos como los tiranosaurios, representan una etapa temprana en la evolución de los terópodos. Los celofísidos eran animales ágiles y adaptados para la caza rápida, lo que sugiere que el Concavenator era un depredador activo que probablemente acechaba a sus presas antes de un ataque rápido y decisivo. Aunque los celofísidos más antiguos eran generalmente pequeños, los fósiles de Concavenator nos muestran que este grupo comenzó a evolucionar hacia dinosaurios más grandes y especializados. El hallazgo de este dinosaurio fue particularmente significativo por dos razones. Primero, por la preservación excepcional de su esqueleto, que permitió a los paleontólogos estudiar sus características con gran detalle. Y segundo, porque su descubrimiento amplió nuestra comprensión sobre la fauna que habitaba la península ibérica durante el Cretácico temprano. El Concavenator vivió en un ecosistema que incluía tanto carnívoros como herbívoros, y su presencia en lo que hoy es España demuestra que la región estaba bien poblada por dinosaurios en esa época. El Pachycephalosaurus es uno de los dinosaurios más reconocidos por su característica más peculiar, un cráneo extremadamente grueso y abultado. Este dinosaurio, que vivió hace unos 66 millones de años durante el Cretácico superior, pertenece al grupo de los ceratopsios, una familia de dinosaurios herbívoros que se destacan por su estructura ósea única. El nombre Pachycephalosaurus proviene del griego y significa lagarto de cabeza gruesa, una descripción más que acertada dada la prominente cúpula ósea que adornaba su cráneo. Este dinosaurio medía aproximadamente 4,5 metros de largo y pesaba alrededor de 800 kilogramos, lo que lo hacía de tamaño medio en comparación con otros dinosaurios de su tiempo. A pesar de su tamaño relativamente pequeño para un herbívoro, lo que lo hacía verdaderamente impresionante era su cráneo, que en algunos individuos alcanzaba un grosor de hasta 25 centímetros. Esta estructura ósea no solo es fascinante desde un punto de vista físico, sino que también ha dado lugar a muchas preguntas sobre su posible función. La hipótesis más aceptada es que el cráneo grueso de Pachycephalosaurus
podría haber sido utilizado en comportamientos de cortejo, exhibiendo un tipo de competencia entre machos para atraer a las hembras. Algunos científicos sugieren que estos dinosaurios podrían haber chocado sus cabezas, de manera similar a los ciervos modernos, en un acto de dominancia o para resolver disputas territoriales. Aunque la idea de que Pachycephalosaurus utilizaba su cráneo como una especie de arma parece razonable, algunos paleontólogos también sugieren que el uso de su cúpula podría haber estado relacionado con la defensa contra depredadores, como el temible Tyrannosaurus rex. Sin embargo, el hecho de que su cuerpo fuera ligero y ágil sugiere que, en lugar de enfrentar a los depredadores con agresividad, el Pachycephalosaurus probablemente confiaba en su capacidad para escapar rápidamente en caso de peligro. El Pachycephalosaurus poseía un cuerpo robusto, con una postura erecta y una cola larga que lo ayudaba a mantener el equilibrio mientras corría. A pesar de su cráneo pesado, su cuerpo era relativamente pequeño y ágil, lo que sugiere que era un animal que prefería la velocidad y el sigilo, más que el combate directo. Su dieta estaba compuesta principalmente de plantas bajas, como helechos, musgos y arbustos pequeños, que alcanzaba gracias a su cuello flexible y su mandíbula fuerte. Una de las características más interesantes de este dinosaurio es su relación con otros miembros de su familia, los pachycephalosaurios, que también presentaban cráneos gruesos. Sin embargo, el Pachycephalosaurus se diferencia de sus parientes en la forma y tamaño de su cúpula, lo que lo convierte en uno de los ejemplares más emblemáticos de este grupo. El hallazgo de Pachycephalosaurus también ha sido fundamental para entender el ecosistema del Cretácico superior en América del Norte. Durante esta época, la región estaba poblada por una gran variedad de dinosaurios, tanto herbívoros como carnívoros. Aunque el Pachycephalosaurus no era del grupo de los depredadores, su presencia en ese ecosistema complejo nos da pistas sobre la diversidad de especies que coexistían en el mismo periodo. Los Caenagnathidae son una familia de dinosaurios terópodos que pertenecen al grupo de los oviraptorosaurios, conocidos por su aspecto peculiar y sus adaptaciones únicas. Vivieron durante el Cretácico, hace unos 75 a 66 millones de años, en lo que hoy es Asia y América del Norte. Esta familia es particularmente interesante debido a sus características evolutivas que los diferenciaban de otros dinosaurios carnívoros de su tiempo, así como por sus posibles comportamientos y hábitos alimenticios. El nombre Caenagnathidae proviene de las palabras griegas caeno, que significa nuevo, y gnatos, que significa mandíbula, lo que hace referencia a sus mandíbulas alargadas y características. A pesar de ser un grupo de dinosaurios relativamente poco conocidos, sus fósiles han ofrecido valiosas pistas sobre la evolución de los oviraptorosaurios, un grupo famoso por su comportamiento peculiar, como el posible cuidado de sus nidos y su dieta variada. Uno de los géneros más representativos de esta familia es Caenagnathus, que fue descubierto en América del Norte, concretamente en el estado de Montana. El Caenagnathus era un dinosaurio de tamaño mediano, que alcanzaba entre 2 y 3 metros de longitud. Su cuerpo, delgado y ligero, estaba adaptado para ser rápido y ágil. Su aspecto general recuerda a los avestruces modernos, con un cuello largo y una cabeza pequeña, y aunque sus mandíbulas eran alargadas y carecían de dientes, probablemente se alimentaba de una dieta omnívora, consumiendo plantas, frutas e incluso pequeños animales o insectos. Lo más fascinante de los Caenagnathidae es su estructura craneal, que era notablemente distinta a la de otros terópodos. Sus mandíbulas eran alargadas y curvadas, lo que sugiere que tenían una dieta especializada, posiblemente adaptada a una alimentación de plantas duras o frutas. Los oviraptorosaurios en general son conocidos por ser muy adaptables en cuanto a dieta. Los análisis de sus dientes y mandíbulas indican que probablemente no eran estrictamente carnívoros como otros terópodos, sino que tenían una alimentación más variada, lo que los hacía menos dependientes de cazar presas grandes. Una especie interesante de la familia de los oviraptorosaurios es el Oviraptor Philoceratops. Este dinosaurio, cuyo nombre significa ladrón de huevos amante de los ceratopsios, vivió durante el período Cretácico en lo que hoy es Mongolia. El oviraptor medía alrededor de 1,5 metros de largo y se caracterizaba por un cráneo corto con una cresta en la parte superior, similar al pico de un loro. Aunque en un principio se pensó que robaba huevos, de ahí su nombre, descubrimientos posteriores indicaron que en realidad estaba protegiendo nidos propios, lo que cambia su imagen a la de un dinosaurio más dedicado al cuidado parental. Los Caenagnathidae desaparecieron hacia el final del Cretácico, cuando ocurrió la extinción masiva que acabó con los dinosaurios no aviares. Los motivos exactos de su desaparición no están del todo claros,
pero es posible que la competencia con otros dinosaurios herbívoros más grandes o cambios en el ambiente hayan afectado su supervivencia. El talasómedon, cuyo nombre significa Señor de los Mares, fue un impresionante reptil marino que vivió hace aproximadamente 95 millones de años, durante el período Cretácico. Pertenecía al grupo de los plesiosaurios y más específicamente a la familia de los Elasmosauridae, conocida por sus cuellos extremadamente largos. Este depredador habitó los mares que cubrían gran parte de lo que hoy es América del Norte. El talasómedon podía alcanzar entre 10 y 12 metros de longitud total, de los cuales casi la mitad correspondía solo a su cuello. Pesaba alrededor de 5 toneladas, lo que lo convertía en una de las criaturas más grandes y dominantes en su hábitat marino. El cuerpo del talasómedon estaba adaptado para una vida completamente acuática. Tenía 4 grandes aletas en forma de paletas, lo que le daba una gran estabilidad y velocidad en el agua, siendo un excelente nadador. Estas aletas, combinadas con su cuerpo hidrodinámico, le permitían moverse con agilidad a pesar de su gran tamaño. Su cuello, compuesto por alrededor de 62 vértebras, era extremadamente largo, aunque bastante rígido. Esta estructura le ayudaba a extenderse para cazar sin tener que acercarse demasiado a sus presas, dándole una ventaja al capturar animales que se movían a corta distancia. Como depredador carnívoro, se cree que el talasómedon se alimentaba principalmente de peces, cefalópodos y otros animales marinos más pequeños. Su largo cuello era una herramienta clave en su método de caza. Probablemente se acercaba sigilosamente a sus presas, y en el momento justo extendía el cuello y abría sus poderosas mandíbulas para capturar a la víctima en un rápido ataque. Al igual que otros plesiosaurios, su cabeza era pequeña en proporción a su cuerpo, pero estaba equipada con una mandíbula repleta de dientes afilados, ideales para sujetar presas resbaladizas. El talasómedon vivió en una época en la que los océanos estaban llenos de depredadores, incluyendo otros grandes reptiles marinos como los mosasaurios y otros plesiosaurios. Aunque compartía el mar con estos competidores, su tamaño y su estrategia de caza lo posicionaban como un superdepredador en su ecosistema. El Carcharodontosaurus es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes y temibles que ha existido. Su nombre, que significa lagarto con dientes de tiburón, hace referencia a los afilados dientes en forma de sierra que lo caracterizaban, similares a los de los tiburones modernos. Este dinosaurio vivió hace aproximadamente 100 millones de años, durante el Cretácico temprano, en lo que hoy es África del Norte, y fue un cazador apex que gobernó las llanuras de lo que era un ecosistema repleto de dinosaurios herbívoros y otros carnívoros. El Carcharodontosaurus es un miembro de la familia Carcharodontosauridae, un grupo de dinosaurios carnívoros que incluyen a otros gigantes como el Giganotosaurus y el Mapusaurus. En términos de tamaño, el Carcharodontosaurus se encuentra entre los más grandes, con una longitud de hasta 13 metros y un peso que podría haber alcanzado las 8 toneladas. Este tamaño lo convertía en un depredador formidable, comparable en tamaño al Tyrannosaurus rex, aunque más ágil y con una estructura corporal diferente. Una de las características más notables del Carcharodontosaurus son sus dientes. Estos dientes, que podían medir más de 20 centímetros de largo, eran extremadamente afilados y con bordes cerrados, lo que les permitía cortar la carne con gran eficacia, similar a las mordeduras de un tiburón. Esta adaptación lo hacía muy eficiente para desgarrar la carne de sus presas, que probablemente incluían grandes herbívoros como los Spinosaurus más pequeños, Ouranosaurus y otros dinosaurios que habitaban la región durante el Cretácico. Sus mandíbulas eran extremadamente poderosas, pero no tan robustas como las de otros carnívoros contemporáneos como el Tyrannosaurus rex, lo que sugiere que el Carcharodontosaurus probablemente cazaba de manera más rápida y precisa, en lugar de realizar ataques brutales. El cráneo del Carcharodontosaurus era largo y relativamente estrecho, lo que le permitía tener un campo de visión amplio y facilitar la caza de presas en su entorno. Su estructura corporal, con extremidades traseras fuertes y largas, le habría permitido alcanzar altas velocidades, convirtiéndolo en un cazador rápido y eficaz. Se cree que cazaba en solitario o en pequeños grupos, aunque no hay consenso sobre si formaba manadas como algunos otros carnívoros. Sin embargo, sus fósiles se han encontrado junto a los restos de grandes presas, lo que indica que tenía una dieta carnívora especializada en capturar animales grandes. El Carcharodontosaurus vivió en un mundo lleno de otros depredadores, como el Spinosaurus y el Aegyptosaurus, lo que hace aún más impresionante su dominio sobre su territorio. Aunque compartía su entorno con otros grandes carnívoros, sus adaptaciones lo hicieron uno de los depredadores más eficaces de su época, capaz de competir por la misma presa sin perder su ventaja.
El hallazgo de los fósiles de Carcharodontosaurus ha sido crucial para entender los ecosistemas del Cretácico temprano en África. Sus restos fueron inicialmente descubiertos en Argelia en la década de 1920. Pero fue en las últimas décadas cuando los paleontólogos han podido analizar con más detalle sus características físicas, gracias a nuevos descubrimientos y tecnologías que han permitido una reconstrucción más precisa de su esqueleto. El cráneo, de gran tamaño y con detalles únicos, ha proporcionado valiosa información sobre la evolución de los carnívoros y sus relaciones con otros grandes dinosaurios. A pesar de su tamaño y poder, el Carcharodontosaurus finalmente desapareció hacia el final del Cretácico, durante la misma extinción masiva que acabó con muchos otros dinosaurios. Su extinción podría haber sido causada por una combinación de factores, como cambios climáticos, la competencia con otros depredadores o la aparición de nuevos grupos de dinosaurios que ocuparon su nicho ecológico. El Amargasaurus es un dinosaurio herbívoro que vivió durante el Cretácico temprano, hace unos 130 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Este dinosaurio pertenece al grupo de los sauropodomorfos, pero a diferencia de otros miembros de su familia, como el enorme Brachiosaurus o el Apatosaurus, el Amargasaurus era mucho más pequeño y poseía una serie de características inusuales que lo hacen destacar entre los sauropodomorfos. Una de las características más fascinantes del Amargasaurus es su peculiar columna vertebral. A lo largo de su cuello y espalda, este dinosaurio presentaba una serie de espinas neurales que se proyectaban hacia arriba y hacia afuera, formando una suerte de cresta o sierra. Estas espinas, que eran notablemente largas, se encontraban en las vértebras cervicales y dorsales, y son una de las características más distintivas de este dinosaurio. El propósito de estas espinas ha sido objeto de debate entre los paleontólogos. Algunos sugieren que podrían haber sostenido una especie de vela o estructura carnosa a lo largo de su espalda, que tal vez habría servido como una herramienta de exhibición, similar a la vela del Spinosaurus. Otras teorías apuntan a que estas espinas podrían haber estado cubiertas de piel o tejido blando, y que tal vez servían para la regulación de temperatura o para hacer que el animal se viera más grande e intimidante ante posibles depredadores. El Amargasaurus alcanzaba una longitud de unos 9 metros, lo que lo convertía en un sauropodomorfo relativamente pequeño si lo comparamos con otros gigantes de su grupo. Su cuerpo era ligero y alargado, con un cuello largo que probablemente utilizaba para alcanzar vegetación de los árboles más altos, como helechos, plantas bajas y otros tipos de vegetación. Aunque no se trataba de un gigante como otros sauropodomorfos, su estructura sugiere que era capaz de moverse con agilidad y rapidez a pesar de su tamaño. Sus piernas eran fuertes y adaptadas para soportar el peso de su cuerpo, y su cola larga, típica de los sauropodomorfos, probablemente le servía tanto para equilibrar su cuerpo como para defenderse de posibles amenazas. En cuanto a su dieta, el Amargasaurus era un herbívoro estricto. Se alimentaba de plantas y helechos que estaban al alcance de su largo cuello. A diferencia de otros dinosaurios herbívoros de su tiempo, el Amargasaurus no estaba destinado a convertirse en un coloso de los ecosistemas del Cretácico, sino que compartía su entorno con muchos otros dinosaurios herbívoros más grandes, como los Iguanodon y Titanosaurus. Debido a su tamaño más pequeño y su agilidad, es posible que el Amargasaurus tuviera menos competencia por la comida en su ecosistema. En cuanto a los depredadores que amenazaban al Amargasaurus, se piensa que sus espinas dorsales y su tamaño relativamente ágil podrían haberle ayudado a defenderse. En un escenario de enfrentamiento, podría haber usado su larga cola para golpear a sus atacantes, aunque, dada su naturaleza herbívora, es probable que su principal defensa fuera huir de los depredadores. La presencia de grandes carnívoros como el Giganotosaurus en el mismo periodo sugiere que el Amargasaurus podría haber tenido que estar siempre alerta ante estos peligros. El descubrimiento del Amargasaurus fue un hallazgo significativo para los paleontólogos, ya que ayudó a arrojar luz sobre la diversidad de dinosaurios sauropodomorfos en el Cretácico. Fue uno de los primeros dinosaurios en mostrar una estructura de espinas dorsales, como la que posteriormente se vería en otros dinosaurios, como el ya mencionado Spinosaurus, lo que ha generado interesantes discusiones sobre la evolución de las características especializadas en los dinosaurios. El Baryonyx es uno de los dinosaurios más fascinantes y emblemáticos del Cretácico temprano, conocido por su combinación única de características carnívoras y semiacuáticas. Este depredador, que vivió hace unos 130 millones de años, es uno de los primeros dinosaurios terópodos descubiertos con evidencias claras de que no solo cazaba animales terrestres, sino que también estaba adaptado a una dieta piscívora, alimentación basada en peces. El Baryonyx es, por tanto, una de las especies que más ha ayudado a comprender la diversidad de comportamientos
comportamientos y dietas en los dinosaurios carnívoros. El nombre Baryonyx proviene del griego y significa garra pesada, una referencia a la característica más llamativa de este dinosaurio, su gigantesca garra en el primer dedo de las patas delanteras, que podía medir hasta 30 centímetros de largo. Esta garra no solo era grande, sino extremadamente curvada, lo que sugería que el Baryonyx la utilizaba para capturar y sujetar a sus presas, especialmente peces resbaladizos. Los fósiles de Baryonyx han mostrado que su dieta estaba compuesta principalmente por peces, aunque también podría haber cazado pequeños dinosaurios y otros animales terrestres cuando las oportunidades lo permitían, con una longitud que podría haber alcanzado los 9 metros y un peso de aproximadamente 1,7 toneladas. El Baryonyx era un dinosaurio de tamaño medio, comparable en tamaño a otros terópodos de la época como el Allosaurus. Sin embargo, su estructura corporal era muy particular. Tenía un cuerpo largo y relativamente delgado, con un cráneo alargado y estrecho, muy similar al de un cocodrilo moderno. Este cráneo estaba equipado con dientes largos y afilados, especialmente en la parte frontal, diseñados para desgarrar la carne, pero también con dientes más cortos en la parte posterior que ayudaban a triturar. Una de las características más interesantes de este dinosaurio es su especialización para la caza de peces. El Baryonyx tiene una estructura ósea en su brazo que sugiere que podría haber usado sus manos para atrapar y sostener peces en aguas poco profundas. Además, los fósiles de Baryonyx han mostrado restos de peces en su estómago, incluyendo esturiones y otros grandes peces de agua dulce, lo que refuerza la idea de que su dieta estaba dominada por los peces. Este tipo de alimentación no era común entre los terópodos, que generalmente eran depredadores terrestres. El Baryonyx también presenta características que indican que pasaba una parte significativa de su vida cerca del agua, posiblemente en ríos y pantanos. Su cuerpo estaba adaptado para moverse en este tipo de ambientes, con patas traseras fuertes para la locomoción en tierra, y patas delanteras que, aunque robustas, también le permitían un buen agarre y maniobrabilidad al acechar a sus presas en el agua. Aunque no se cree que fuera un nadador experto como los cocodrilos modernos, la combinación de su morfología y su comportamiento alimenticio sugiere que pasaba mucho tiempo cerca del agua. El Baryonyx es también un dinosaurio importante desde el punto de vista evolutivo. Es uno de los primeros miembros conocidos de los Spinosauridae, un grupo de dinosaurios terópodos que incluye al famoso Spinosaurus, conocido por su peculiar vela dorsal. Aunque el Baryonyx no tenía una vela tan grande como el Spinosaurus, comparte algunas similitudes en su estructura y comportamiento, lo que sugiere que ambos pertenecían a un grupo de dinosaurios adaptados a un estilo de vida semiacuático. Los fósiles de Baryonyx fueron descubiertos en Inglaterra en la década de 1980, y desde entonces ha sido uno de los dinosaurios más estudiados debido a su dieta única y su morfología adaptada al agua. Los hallazgos más recientes han arrojado más detalles sobre su anatomía y su comportamiento, lo que ha permitido a los paleontólogos tener una visión más clara de cómo este dinosaurio interactuaba con su entorno. Los dinosaurios menos conocidos nos muestran la asombrosa diversidad y adaptabilidad de la vida prehistórica. Nos permiten comprender mejor la evolución de estos fascinantes seres y cómo ocuparon los diversos ecosistemas de la era mesozoica, revelando la complejidad de un mundo mucho más dinámico de lo que podríamos imaginar. Cada uno de estos dinosaurios, con sus características únicas y sorprendentes, es un recordatorio de lo poco que aún sabemos y de las maravillas que nos aguardan en los rincones ocultos del pasado. Conforme desenterramos nuevas piezas del rompecabezas, ampliamos nuestra visión sobre la vida en la Tierra, sobre los sistemas que la sostuvieron y sobre los misterios que, millones de años después, aún nos fascinan. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Con tu apoyo, seguro que llegaremos a nuestra meta de 10,000 suscriptores antes de que acabe el año. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video.